Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya desde la UPA. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como siempre, enviándoles un fuerte saludo a ti y a todo el equipo que hace posible la transmisión de eso se trata del programa. Y al mismo tiempo a todos los que nos ven, digamos, y a los que nos siguen por YouTube, que verdaderamente para nosotros es un gran placer y un gran honor poder seguirnos manteniendo en contacto. Hoy voy a tratar un tema que me parece que es de gran importancia. Y me parece que es de gran importancia en la medida en que nosotros permanentemente nos referimos a lo que es el centro histórico, al proceso de modernización de la ciudad desde finales del siglo XIX, 1880, 1910, y estamos refiriéndonos fundamentalmente a la construcción de las grandes casonas, a digamos, la ciudad de la cual hoy nosotros nos enorgullecemos. Pero este fue un aspecto del proceso de cambio, del proceso de modernización de la ciudad. ¿En qué sentido? La ciudad de Puebla tenía un espacio territorial mucho más amplio que el que nosotros podemos encontrar a comienzos del siglo XX. ¿Cómo fue esto? Por una sencilla razón. A finales del siglo XVII, la ciudad de Puebla tenía poco más de 100.000 habitantes, unos 105, 110.000 habitantes, un número verdaderamente extraordinario para hablar de la década de 1690. Y que a lo largo del siglo XVIII la ciudad empezó a perder población y al comenzar el siglo XIX contaba apenas con el 50% o poquito más del 50% de lo que había sido a finales del siglo XVII y que lógicamente muchas áreas marginales se empezaron a abandonar, muchos antiguos barrios empezaron a quedar en el olvido o fueron, digamos, volvieron a su espacio original, como era la actividad agrícola. Pero el siglo XIX, o en el siglo XIX, debido a diversos factores, entre otras cosas, los conflictos políticos militares, los sitios militares de los cuales hemos hecho muchísimas referencias en este espacio, digamos, lo que implicó la gran epidemia de tifo que afectó fuertemente a todo el territorio nacional a comienzos del siglo XIX como parte de la guerra de independencia y que a Puebla le significó perder solamente en esa epidemia casi 6.000 habitantes que murieron de tifo, fundamentalmente, más lo que implicó el cólera, digamos, la primer gran pandemia que llega al territorio nacional en 1833, que ocasionó la defunción de casi 5.000 habitantes, más el cólera de la nueva cuenta, la segunda llegada del cólera en 1850. A partir de esos momentos, ya a partir de mediados del siglo de 1860, comenzó el proceso de recuperación demográfica. Un proceso de recuperación demográfica que se estaba cada vez concentrando más en un pequeño espacio, en la medida en que durante el periodo que la ciudad fue perdiendo población, lógicamente las áreas metropolitanas, podemos decir así, de la ciudad se fueron abandonando. Y esto llevó que a lo largo de finales del siglo XIX, digamos, cuando la ciudad vuelve a comienzos del siglo XX a tener 100.000 habitantes, la ciudad se empieza a concentrar, la densidad demográfica fue cada vez mayor y se empieza a subdividir los espacios urbanos, los espacios habitables, surgiendo y desarrollándose y multiplicándose las grandes vecindades de las cuales siempre se ha hecho referencia. Y esta fue una situación muy compleja, muy difícil y que va a traer también sus consecuencias durante la Revolución Mexicana, como, digamos, las condiciones de insalubridad que eran muy marcadas, el problema del hacinamiento, y se estaban dando las condiciones para que regresara nuevamente el tifo, igual que en 1800,
1813, 1814, y entre 1815 y 1816 se va a desarrollar una de las peores epidemias o la peor epidemia del siglo XX. Y que para Puebla le significó la pérdida de 5.000 habitantes, y a ello nosotros deberíamos sumarle la pandemia de influenza española o de influenza de 1918, que ocasionó la defunción de otros 4.000 habitantes. Es decir, como nosotros podemos ver, digamos, los problemas eran cotidianos, pero la población se recuperaba muy rápidamente porque Puebla se había recuperado económicamente, la actividad industrial, la actividad mercantil se desarrollaba a pasos acelerados, y esto atraía población. Y la población seguía densamente habitando, digamos, el espacio central. Por eso es que es muy importante tener presente que entre 1910 y 1940 fue el periodo en donde empieza la expansión territorial de nueva cuenta y empiezan a surgir nuevos asentamientos. Claro, esto no fue necesariamente una política impulsada por el ayuntamiento de la ciudad, porque nosotros podemos decir que el erario municipal o las condiciones del erario municipal eran verdaderamente desastrosas, por lo que en gran medida la iniciativa de esta expansión territorial, de este crecimiento espacial de la ciudad, fueron tomadas por el gobierno del Estado. En este sentido, fue el gobernador o durante la administración del gobernador Leónides Andreu Almazán, que gobernó la ciudad entre 1929 y 1932, que se buscó por diversos medios implementar diversas medidas o diversas acciones, como la declaración de utilidad pública relativa a la necesidad de construir caminos, así como el establecimiento de nuevas industrias, que yo creo que es un elemento muy importante que nosotros debemos tener presente, y por supuesto la formación de colonias y nuevos centros de población. A lo largo de la década de 1930, la política de infraestructura carretera se va a impulsar, digamos, la única posibilidad de que la ciudad se recuperara y volviera a adquirir importancia que había perdido a lo largo del siglo XIX, era restablecer, reconfirmar y mejorar los caminos que se tenían. Y entonces se va a trabajar intensamente en restaurar la carretera Puebla-Oaxaca, la carretera Puebla-Jalapa y Puebla-Tehuacán, y también, por supuesto, Puebla-Tehuacán bajando por las cumbres del Crucingo rumbo a Veracruz. Y esto fue aceptado e impulsado también por los empresarios. En este contexto de cambios y de transformación que se comenzó a vivir en la década de 1930, se va a observar un inusitado crecimiento físico, un inusitado crecimiento poblacional que, lejos de detenerse, va a comenzar a establecer lo que nosotros llamaríamos hoy el proceso o las bases del proceso de metropolización que se va a gestar a partir de mediados del siglo XX. El perfil de la ciudad actual que nosotros tenemos y visualizamos hoy tiene su origen en el proceso de urbanización que se gestó en la década de 1930. El proceso de constitución de los nuevos asentamientos urbanos fue un proceso dilatado, fue un proceso complejo, y algunas colonias que se comenzaron a erigir, que se estableciendo, eran muy pequeñas, tenían muy pocas manzanas, como por ejemplo la colonia Humboldt, la colonia El Hogar del Empleado, la colonia Azteca, mientras que hubo otras que eran muy grandes, como la colonia Santa María, que llegó a ser la más importante y grande de este nuevo proceso, con 52 manzanas, la colonia Zaragoza, con 39 manzanas, el Carmen, que se empieza a constituir como tal, que se planifica y se fracciona con 37 manzanas, la colonia Mayorazgo, con 31 manzanas, o la colonia Amor, que llegó a tener 30 manzanas.
Solamente para que tengamos una idea de la importancia de la colonia Santa María, la pura colonia Santa María representaba el 11% de todo el territorio urbanizado. Surgieron paralelamente una serie de colonias obreras y populares que también se fundaron en los años 30, se establecieron en terrenos irregulares, en terrenos, la mayor parte de ellos, terrenos ejidales, sin ningún tipo de servicios, y que comenzaron a levantarse y erigirse alrededor de las fábricas en donde trabajaban sus obreros. Ejemplo de ellos tenemos, se los digo muy rápidamente, la colonia Vicente Guerrero, que se levantó en las inmediaciones de la fábrica El Mayorazgo en 1931, la colonia Unión en el mismo año, en los paraderos del ferrocarril, la colonia Francisco Madera, Reforma Sur y Luz Obrera, a lo largo del corredor donde estaban las fábricas, la economía, la Constancia y la María. Y por otro lado, se deben considerar también las nuevas colonias que surgen destinadas a los empleados públicos o servidores públicos. Y entre ellas, estas colonias se levantaron en terrenos que el gobierno fue adquiriendo a los propietarios de antiguos ranchos en las inmediaciones de la ciudad. Muchos propietarios también de ranchos o de haciendas vieron la oportunidad de realizar buenos negocios e impulsaron la urbanización de sus tierras. Y en esto lo digo muy rápidamente, es el caso de la familia Díaz Barriga, que va a impulsar la venta, organización y fraccionamiento de lo que hoy es la colonia El Mirador, la familia Colombres, propietarios de la granja María Luisa, la familia Petersen, que era propietarios de toda la zona de Manzanilla y el rancho de la Rosa, la familia Benítez, toda la zona de Huextitla, la familia Tamariz Oropesa, el rancho de Toledo, la familia Naure, el rancho del Carmen. Y entre las principales colonias para los empleados y servidores públicos se encontraba la colonia Azcárate, que se funda en 1914, la colonia Hogar del Empleado en 1930, y que estuvieron ambos en el terreno de Les Ranchos de la Rosa, donde justamente va a estar desde 1911 el primer asentamiento del Colegio Humboldt. En 1930 dieron inicio los trabajos de urbanización de la colonia Santa María en los terrenos del rancho Santa María, en el norponiente de la ciudad, y en 1931 comenzaron a venderse los lotes, concretamente del fraccionamiento El Carmen. En 1937 se comenzó a fraccionar lo que va a ser uno de los fraccionamientos más icónicos y más cercanos al centro, el fraccionamiento San Francisco, que fue una colonia donde se erigieron grandes y pequeñas propiedades y que por supuesto era un lugar, como yo les decía, privilegiado debido a su cercanía con el centro de la ciudad. Y en 1938 se comienza a construir el fraccionamiento Parque España, muy cerquita a lo que va a ser, a donde hoy está el Parque España 1, muy cerca de donde era el fraccionamiento, la colonia Bella Vista y el Mirador, y en esta zona fueron adquiridos muchos terrenos por miembros de la colectividad española. En 1939, y con esto finalizo, les voy a decir que recién se constituyeron las primeras compañías fraccionadoras o inmobiliarias destinadas a fraccionar y a vender terrenos, como era la empresa Fraccionamientos de Puebla, conformadas por importantes hombres de negocio como Rómulo O'Farrill y Francisco Rodríguez Pacheco, que van a ser los que van a desarrollar la colonia La Paz. En una palabra, nosotros podemos notar que el proceso de metropolización de la ciudad tiene sus raíces en todo este proceso de expansión urbana que se gestó entre las décadas de 1910 y 1930. Y, por supuesto, esta expansión de la ciudad cambia el perfil de ciudad decimonónica que tenía Puebla al comenzar el siglo XX. Eso era lo que les quería decir hoy. Muchísimas gracias.
Pues interesantísimo cómo se va dibujando paso a paso pues, la urbanización de nuestra ciudad. A mí, en verdad, cómo me encanta la zona de Santa María, ¿no? Sí, El claro. trazo, los espacios, la arquitectura. Las rotondas, No, 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 todo es exactamente. Las muy, rotondas muy es algo ya interesante. que casi no se ve, ¿no? Y le da un Un aire. fraccionamiento que se origina como un fraccionamiento de clase media, Exacto. muy, digamos, muy popular, digamos, y que hoy sigue siendo uno de los fraccionamientos más populares cercanos al centro de la ciudad. No, y bueno, pues era un lujo, ¿no? Pequeñas quintas, como tu Sí, casa claro, las quintas. habitación, hoy ya es impensable, ¿no? ¿Quién podrá comprar una casa así? Bueno, ni hablar. Llegó la era de los departamentos y eso, Sí, pues no, la verdad es que no me lamentablemente gusta sí es mucho. cierto, por el costo de los terrenos. Sí, 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 sí. Doctor, muchísimas gracias, le mando un No, gran gracias a abrazo ustedes. Nos y, vemos la próxima semana. y abrazos también para toda la comunidad de la UPA.